Tiene la palabra la doctora Sara Dolina Domínguez Herrera. Gracias, señor presidente. Buen día, excelencias del miembro de Comisión de Notables, miembro del Consejo de la Magistratura, señores que están en el auditorio, muy buen día. Así como anunció el presidente del Consejo de la Magistratura, estoy viniendo a la postulación del cargo de la Fiscalía General del Estado, sobre todo para demostrar a la ciudadanía que el Ministerio Público también cuenta con personas capacitadas y personas idóneas para el ejercicio de la función, en este caso la función que estoy ejerciendo ya desde hace 10 años, precedido de un cargo judicial muy importante para mi formación profesional y personal, que es mi pasantía de 10 años en el Juzgado de Paz, que me ha dado la posibilidad de conocer a profundidad la realidad social paraguaya, la idiosincrasia del pueblo paraguayo, la situación en la que se encuentran la sociedad, la clase más vulnerable del país, y eso me ha dado la posibilidad también de ir accediendo a otros cargos públicos para poder revertir ahí los conocimientos que voy adquiriendo. En ese sentido, comienzo mi exposición señalando el sentido de lo que significa el Estado Social de Derecho y el rol del Ministerio Público en el contexto de esta situación política social en la que nos estamos debatiendo toda la ciudadanía paraguaya. Cuando hablamos de Estado Social de Derecho, muchas veces confundimos y separamos Estado de sociedad. Sin embargo, y a través de la formación filosófica que he recibido en la Universidad Nacional de Asunción, tengo una idea bien clara de lo que significa Estado y sociedad. En ese sentido, ya los clásicos nos demostraron de que la sociedad es la base del Estado. El Estado es la expresión superior de la sociedad. No puede haber Estado sin la base social, sin la sociedad. ¿Por qué nace y surge el Estado? Por la necesidad que tenemos los miembros de la sociedad de regirnos por un sistema político donde se organicen las instituciones y tengamos nosotros la posibilidad de no vivir en una jungla, de no vivir unos contra todos, tal como lo señalara Hobbes en su obra Leviatán. Entonces la sociedad se reúne y hace un convenio, hace un contrato para darse leyes y para darse normas que le pueda dar una vida de convivencia sana. Por lo tanto, cuando hablamos de sociedad y Estado, estos no pueden estar dislocados. La sociedad se rige por leyes y el Estado tiene que respetar esas leyes que el mismo Estado crea para la sana convivencia social. ¿Y qué rol o qué función cumple el Ministerio Público en toda esta relación que existe en este Estado contractual entre Estado y sociedad? Es una institución sumamente importante porque es el que regula la convivencia justamente entre el poder político y el poder social. El Ministerio Público no puede estar ajeno y no puede estar viviendo como si fuera que se desentiende de este contexto de unión entre Estado y la sociedad. Por eso el Ministerio Público es una institución del Estado, no es institución del Poder Ejecutivo. En ningún momento el titular del Ministerio Público puede sentirse comprometido personal y profesionalmente con el presidente de turno del Poder Ejecutivo porque se debe al Estado paraguayo. Por lo tanto, el Ministerio Público, tal como yo entré en la exposición a reseñar, es la institución que norma la convivencia, no solamente de individuos con otros individuos, sino de la misma sociedad con el Estado.
El Ministerio Público en el Paraguay ha ido experimentando procesos de evolución. No podemos decir que el Ministerio Público actualmente esté en un estado de involución, porque es una institución prácticamente reorganizada desde el año 2000, luego del advenimiento del proceso democrático que estamos ya experimentando por largo tiempo. Es una institución que representa a la sociedad en forma objetiva frente a las instituciones jurisdiccionales, específicamente ante los juzgados y los tribunales de toda la República. El sentido de la sociedad y del Estado social también engloba el Estado social y económico, que es el que le dio origen en el sentido moderno del término. El sentido moderno del término de Estado social de derecho se basa en el derecho económico que rige la vida social y la vida política de un país. No podemos nosotros desentendernos de la base económica que debemos tener en cuenta cuando hablamos de Estado social de derecho. El Estado social y moderno de derecho es la aplicación práctica de las leyes respecto a los hechos que se suceden en el campo político, social y económico. Y sobre esa base se debe construir cualquier institución que se precie de importante y que pueda dirigir la vida de los ciudadanos. En el momento en que aparece el derecho de los ciudadanos, también aparece el derecho del Estado, la soberanía de la nación. Con el advenimiento de la Revolución Francesa, entonces desde ese momento empieza a cobrar vida y fuerza las instituciones y se democratiza el sistema, sobre todo gubernamental. Se cambia totalmente el sistema de gobierno que precede a la Revolución Francesa y entramos a experimentar lo que es el sistema republicano de gobierno, cuya médula dorsal se basa sobre el quehacer democrático. El sistema democrático rige entonces la vida de las ciudades civilizadas. ¿Qué significa Estado social democrático de derecho? Significa que los actores principales justamente para la existencia del Estado son los ciudadanos. Por lo tanto, se debe diferenciar muy bien en cuanto a lo que corresponde a la ciudadanía y lo que corresponde al Estado. En el Ministerio Público no puede el titular del Ministerio Público confundir lo que es de la ciudadanía y lo que es de la institución. Ese nos enseña de que si tuviésemos la inteligencia y el buen tino de diferenciar lo que es de la sociedad y lo que es de la institución política o lo que es de uno particular, no hubiésemos nosotros estado viviendo en un estado de corrupción, porque ahí está la falencia, y eso se debe seguramente a la falencia también educativa que vamos experimentando, que confundimos las cosas públicas de las cosas privadas. Confundimos lo que es nuestro y lo que es del pueblo. Confundimos, no tenemos una idea de lo que significa el bien público y el bien particular, y es ahí donde se confunde lo que nosotros llamamos y nace lo que se llama la corrupción que tanto nos está preocupando en este momento a todos. En ese sentido también hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos, para pasar al otro tema ya, Estado social democrático de derecho, de que por encima de todas las decisiones que se puedan tomar tiene que estar el ser humano como individuo y el ser humano como actor de un conjunto de seres que se llama sociedad. No podemos anteponer la idea de Estado, porque el Estado es un ente abstracto, no siente a veces, no ve la necesidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que anteponer a esa idea la idea del bien social
¿Para qué? Para que finalmente podamos llegar a lo que se llama bienestar. Y el bienestar no es el conjunto de posibilidades o de felicidad que se experimenta en forma unánime, sino es el bienestar individual de cada miembro de la sociedad. Si un ciudadano está bien, el otro va a estar bien. Si el segundo está bien, el tercero va a estar bien. A esto le llama Aristóteles justicia. La justicia no es solamente poner en práctica una ley, porque sabemos que las leyes a veces son injustas. Sin embargo, cuando el ciudadano está bien, el otro está bien y el tercero está bien, el conjunto de ese estar bien se llama bienestar. Entonces es ahí donde se practica la justicia. La justicia está siempre en relación a un tercero. Esto lo revive y lo vuelve a estudiar más tarde en el siglo XIV o XIII, Tomás de Aquino, y hace un estudio ya sistemático del significado del bienestar social, del bienestar individual. Paso ahora a exponer la percepción actual que tengo sobre la función del Ministerio Público. Tal como yo había adelantado ya entre líneas de mi exposición anterior, en el caso particular que estoy ejerciendo la función de agente fiscal, el Ministerio Público ha ido hacia adelante. Hay falencias que no se pueden desconocer, pero también depende de cada uno de nosotros debilitar esas falencias o suprimir esas falencias que se están viendo en el trajinar diario de la función del Ministerio Público. La ciudadanía está sedienta, la ciudadanía está en expectativa. Por lo tanto, el agente fiscal en este caso, la función que cumple es sumamente importante porque está en contacto directo, en mi caso que estoy en una fiscalía barrial donde tengo un contacto directo con la ciudadanía, entonces eso le falta en muchas partes al Ministerio Público, sensibilizarse y tratar de llegar a las quejas y los requerimientos que la ciudadanía a diario tienen. A veces, y el ciudadano que recurre al Ministerio Público es bien atendido y solamente con un saludo, escuchándole sus problemas y sus quejas, ya se tranquiliza porque hay casos que no se pueden criminalizar, hay casos que no se pueden penalizar, hay momentos en que no se puede violentar la misma ley por el mismo operador de esa ley, porque de lo contrario volveríamos a una situación de guerra y de todos contra todos si es que estamos criminalizando o penalizando. Las leyes en ese caso procesales son específicas, pero el hecho de recibir a una persona que no tiene dónde recurrir, ya es un logro en la función del agente fiscal, y más todavía si hay una directiva desde la cabeza del Ministerio Público, eso se iría universalizando, entonces iría cambiando las expectativas sociales y de los miembros de una sociedad, en este caso la paraguaya. Tengo una importante exposición que debo hacer no solamente para este honorable auditorio, sino también para el titular del Ministerio Público actual, que es la formación de un equipo de trabajo para pedir al Parlamento la modificación del proceso que se está siguiendo respecto a la aplicación del llamado procedimiento abreviado, que si uno hace un estudio sociológico, un estudio científico, creo que arrojaría resultados negativos por el hecho de que se le está condenando a ciudadanos paraguayos sin un previo juicio, sin un previo debate, sin la presentación de elementos probatorios. En este momento, muchos ciudadanos que son denunciados y antes de saber si realmente son actores del hecho punible por los cuales se los está acusando, ellos aceptan abreviar su situación y aceptan las condiciones impuestas. Eso está en el mismo código
aceptan las condiciones y se los condena a 2, 3, 4, hasta 5 años. Es la posibilidad que nos da la ley para la condena. Sin embargo, no se dimensiona hasta dónde va esa condena. Un ciudadano que seguramente, si se hubiese hecho una buena investigación, posiblemente se encuentre que él no es autor del hecho punible por lo que se le está condenando. Sin embargo, es práctica común y práctica diaria en nuestros tribunales desde el momento de la vigencia del Código Procesal Penal, la aplicación del procedimiento abreviado. Hay casos en que sí se podría aplicar el procedimiento abreviado con más libertad y establecer condenas para el ciudadano. En ese sentido, mi propuesta concreta, y veo eso la falencia tanto en el Ministerio Público, porque para nosotros los agentes fiscales que investigamos hechos punibles, no es más cómodo ir y que el ciudadano que está siendo procesado acepte las condiciones que le impone la ley, el juzgado y el Ministerio Público, y terminó el proceso. Y salimos felices y decimos uno menos. Sin embargo, cuánto daño le estamos haciendo a muchos ciudadanos que por primera vez incluso tuvieron el desliz de caer en una situación prohibida por la ley. Entonces, también en esa propuesta que tengo previsto hacer, y lo hago ahora frente a ustedes, honorables miembros, la práctica del procedimiento abreviado crea un grave daño a la justicia paraguaya, ya englobando fuera ya del contexto mismo de la ley, porque esa sí es injusta, y que ese procedimiento abreviado también sea dirigido, como cualquier juicio que se lleve adelante, juicio oral, por un juez de sentencia, no como ahora se está haciendo por el mismo juez de garantía que controla la investigación. Finalmente es el juez que tiene que condenar también, cuando que la esencia de nuestro Código Procesal Penal, cuando se puso en práctica, se notó ahí la división de las funciones de cada uno de los operadores de la justicia. El juez de garantía tiene que ser el juez de garantía, el contralor de la investigación, y termina cuando el agente fiscal presenta su acusación, y después entra otro juez que es el juez de sentencia. El juez de garantía no tiene la potestad, según el Código y según la esencia de la teoría que rige nuestro sistema procesal penal, de controlar, de garantizar y finalmente dictar condena también. Entonces, sería saludable para el buen proceso y el buen desarrollo, y que si es que buscamos realmente hacer justicia, hagamos bien, y si está mal algún punto del Código Penal o el Código Procesal Penal, entonces procurar que eso se modifique. ¿A qué quiero llegar yo al proponer esto? A que se reestructure la política criminal del Estado. Dentro de la política criminal del Estado no hay una condescendencia entre la realidad actual y la realidad de hace 15, 20 años. Es dinámico, el proceso político y social es dinámico, sobre todo el proceso social. Nos avasallan la tecnología, el proceso de mundialización o de globalización que nosotros todos los días estamos diciendo en las universidades, en la enseñanza. Es una realidad, nosotros no estamos ajenos, nosotros no somos una aldea, pero cuidémonos de no confundir una sociedad diferente a la nuestra, una cultura diferente a la nuestra. Por lo tanto, nosotros... Doctora, el tiempo ya concluyó sobradamente. Le pido por favor si puede redondear su idea. Sí, gracias, su señoría. Entonces, esa es la propuesta concreta que quiero dejar, y saber que la sociedad paraguaya debe estar dentro del contexto de lo que se desarrolla universalmente, pero manteniendo su propio sello cultural, su propio diseño cultural y su propia idiosincrasia. En cuanto a la cuestión de derechos humanos, ya no puedo, bueno, ya no puedo. Sí. Vamos a tener que quedar hasta entonces, aquí. espero las preguntas y termino. Le cedemos la palabra a los miembros del tribunal. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Le cedemos la palabra a los miembros del tribunal de honor que desean hacer la pregunta. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien, doctora, siguiendo su propia exposición,
te reclama Sí, profesor. que se cumpla aquello de la etapa que corresponde al juez de garantía. Ahí vamos. Suerte para usted. Garantía al juez de sentencia. Y que acompaña la ejecución de la sentencia, ¿verdad? El artículo 20 de la Constitución habla de que el Estado debe considerar la posibilidad de la reinserción, recuperación, redactación del que fue condenado. Y para decidir sobre eso, entiendo que debe haber un estudio acabado, psicológico, de cómo se comportaría esta persona cuando saliera en libertad. Ese estudio, ¿quién lo realiza? ¿O el fiscal es a la vez psicólogo, psiquiatra y conocedor de múltiples conceptos de las ciencias neurológicas? Como usted sabe, estimado profesor Sosa Centurión, el sistema de la política criminal en el Paraguay tiene muchas falencias y no se trabaja en forma coordinada. No obstante, el Ministerio Público cuenta con una institución que hace un estudio psicológico y psiquiátrico, pero al solo efecto de demostrar la culpabilidad del ciudadano. Más allá, no se hace un seguimiento, así como usted quisiera, con métodos científicos, para poder reinsertar al ciudadano en una vida sin delinquir y que vuelva a ser un miembro sano de una sociedad. Y esa es la preocupación que le manifesté a ustedes cuando se le da condena a personas sin siquiera tener esos requisitos que usted acertadamente está exponiendo. La situación psicológica y psiquiátrica del ciudadano es muy importante para la reinserción. Y cuando se dicta condena sin esos previos elementos, entonces, ¿cómo vamos a pensar tan siquiera que ese ciudadano pueda ser reinsertado si no tenemos ningún parámetro para medir cómo lo vamos a reinsertar? Queda librado a su suerte. Y cuando la Constitución establece eso en el artículo 20, en concordancia con el artículo 3, que se debe buscar, se llama el principio de prevención en materia penal, y está la prevención especial y la prevención general, no solamente tiene que ser beneficio de reinserción para la sociedad, sino para el propio individuo, que es lo que concuerda con lo que yo había estado diciendo. El ciudadano no es un autómata, el ciudadano debe estar primero en su bienestar personal para que pueda revertir eso en bienestar de la sociedad. ¿Y quién debería hacer, según su criterio, esa tarea? Se tiene que hacer una coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, incluso los actores de la sociedad a través de las organizaciones que tanto tenemos en el Paraguay, las organizaciones no gubernamentales, que muchos de ellos están trabajando con personas privadas de su libertad. Entonces, lo importante sería que se haga un trabajo coordinado. Puede ser una iniciativa del Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene el rol de acusador y hay que ver hasta dónde puede ser útil que el Ministerio Público solo inicie ese trabajo. Tiene que ser un trabajo coordinado de las instituciones. Continuando, ¿el Ministerio Público tiene entonces una política criminal de acusación? Pregunto. Sí, porque nosotros trabajamos sobre hechos consumados y sobre ese hecho nosotros tenemos que buscar elementos que incriminen al autor del hecho punible. ¿Y tienen un indicador que pueda medir porcentualmente cuáles son los delitos que más comunes y demás? Porque las cárceles están hacinadas. Sí, están hacinadas y nosotros tenemos parámetros para saber. Cada tres meses nosotros, la Fiscalía Adjunta, que es nuestro superior jerárquico inmediato, nos pide informes. Tenemos un departamento de control fiscal que ellos periódicamente también recaban los datos para finalmente presentar un informe final cada año al Parlamento. Entonces,
¿Sabe por qué pregunto esto? Sí, profesor. Por el lado de los agentes fiscales hay una respuesta. Y por el lado del Poder Judicial, la parte de sentenciadores, cuando uno pregunta por qué el hacinamiento en las cárceles, hay otra respuesta. Que alguien no está haciendo el deber bien, evidente, ¿verdad? Los magistrados dicen de que no pueden ellos, antes de que esté el proceso en sus etapas concluidas, definirse por las sentencias respectivas. Y por el lado de los fiscales también hay excusas. Entonces, ¿alguna respuesta la ciudadanía espera? La ciudadanía, doctor, espera, según la experiencia que nosotros tenemos, que se lo castigue al autor del hecho. No le hace bien a la ciudadanía decirle, no, este es una persona que delinque por primera vez, por lo tanto, puede ser beneficiado con las medidas alternativas que establece el código. La ciudadanía no acepta eso. La ciudadanía, y esa es la idiosincrasia paraguaya, doctor, ustedes que conocen, y me consta a mí porque fui alumna de ustedes, sabemos que el solo hecho de llevarle preso a una comisaría, la persona ofendida se siente ya tranquila. Esa fue mi función que experimenté durante todo mi trabajo de juzgado de paz en la zona central. Lo único que ellos pedían era que se lo castigue a esa persona. ¿Y qué significa castigar? Llevarle preso. Entonces la esencia misma de la teoría que rige el Código Procesal Penal no vale para la cultura paraguaya aún en este tiempo, porque la misma persona que está siendo ofendida o que es víctima, lo único que quiere es que se lo castigue al autor del hecho. Ellos no piden, dicen, no, dale una medida alternativa, puede ser que por ahí se comporte mejor. Esos son casos muy esporádicos que se escucha. De repente, para eso se necesita hacer un trabajo de educación, ya sea dentro mismo de lo que es el Ministerio Público, el Poder Judicial, y eso a mí personalmente me lleva mucho tiempo a veces explicar cuando un niño de 17 años que todavía no llega a la edad de adulto consagrado por la ley paraguaya, explicarle cuando un niño de repente comete un hecho y explicarle a la persona ofendida que ese es un niño que necesita ser reinsertado a la sociedad, necesita estudiar, necesita de su familia, necesita de sus padres. Eso nos saca mucho tiempo, pero eso no se ve. Eso es un trabajo que el agente fiscal tiene que tener la suficiente entereza, formación y el deseo de mejorar y tratar de rescatar a ese ciudadano y explicarle también a la persona ofendida que no metiéndole por ser primera vez que delinque a la cárcel, tampoco va a ser beneficioso, al contrario, va a empeorar la situación y la sociedad va a estar más desprotegida. Y la situación que estamos viviendo es las condenas que se dan también sin ningún previo análisis. Gracias, doctor Luis Fernando Sosa. ¿Algún otro miembro que quiera formular consulta? Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleri. Le voy a hacer una pregunta sencilla, doctora, que para mí tiene fundamental importancia. Sí, profesor. Para usted, ¿cuál cree debe ser la cualidad esencial para tener un buen fiscal general del Estado? Me refiero a cualidad personal. ¿Qué requisito esencial necesitamos o necesita esa persona para tener un fiscal general como debe ser? Sí, Vuestra Señoría. Esa misma respuesta yo la obtuve hace 20 años atrás cuando trabajaba con el eminente intelectual paraguayo Carlos Pastore, el autor de La lucha por la tierra en el Paraguay. Y él me decía que no basta llenarse de títulos o de arroparse con títulos cuando la misma persona no está preparada o no está dispuesta a hacer bien algo. Y sobre todo, él me enseñó de que hay un requisito fundamental en el ser humano que uno debe tener en cuenta, que es la vergüenza.
La vergüenza es un elemento importante dentro de la cultura paraguaya porque nuestros abuelos, nuestros padres, lo que más cuidaban era su nombre y su apellido, que no se ensuciara eso. Y si uno tiene en cuenta eso, y por más que tenga título de doctor cum laude y no tiene esa suficiente entereza, esa suficiente formación y esa trayectoria de vida, imposible que pueda cumplir bien una función. Creo que el titular del Ministerio Público ya debe tener un pasado de honorabilidad reconocida. Eso no se logra dentro de la función ni en la universidad. Ya debe ir precedido de todo eso y eso debe ser el elemento principal que le impulsa a presentarse a ocupar un cargo. Ahora, doctora, ¿cómo debe traducirse esa vergüenza en hechos reales en el ejercicio de la función pública del fiscal general del Estado? Haciendo bien cumpliendo bien con la función y sobre todo diferenciando lo que es de uno mismo y lo que es del pueblo. Diferenciar, saber administrar bien, y esa administración debe también venir ya de una administración personal de uno mismo. No solamente se refiere a bienes, sino administrar el trabajo, administrar administrar lo que se debe hacer en la función pública. El principio de la economía nos enseña, y que repercute directamente en la organización política y social, nos enseña de que debemos saber administrar primero, comenzando con nuestra propia economía doméstica, para poder trascender eso en la función que nosotros queremos cumplir. Si nosotros no sabemos administrar nuestra propia vida, nuestra propia economía, entonces vamos a confundir y vamos a querer apoderarnos de lo que no nos corresponde. Entonces, doctor, creo que ahí está la clave muchas veces para cumplir bien la función. Porque a veces también uno cumple bien la función, pero desde el momento en que comete actos ilícitos o actos de corrupción, no vale tampoco la formación que uno tiene. Por nada, doctor. Gracias, doctor Gil Paleari. Si algún otro miembro tiene para consultar, la doctora Amparo Samaniego y Pasillo tiene la palabra. Sí, doctora, usted dijo en su intervención que esos 10 años en la justicia de paz le fueron muy útiles y muy importantes para conocer las necesidades reales de la ciudadanía. Mi consulta es la siguiente, teniendo en cuenta su experiencia. ¿Qué opina usted sobre el incumplimiento de lo prescrito en la ley de lenguas y cómo podría subsanarlo estando en el cargo de fiscal general del Estado en lo que respecta al Ministerio Público? Sí, profesora. La práctica diaria nos enseña que nosotros no podemos desentendernos de la forma, si es que queremos llegar a nuestra gente y a la ciudadanía. Y eso es uno de los objetivos cuando se creó el Estado Social de Derecho, justamente por Lorenz von Einstein. Esa fue la preocupación de este estudioso alemán, de que se hable en el mismo lenguaje que la gente habla. De lo contrario, no hay entendimiento. No puede uno lograr hacer bien o impartir justicia cuando uno está en un pedestal y la lengua, y usted más que nada, doctora, sabe que es un elemento de cohesión, un elemento de comunicación de suma importancia entre dos actores, en este caso entre el agente fiscal y la sociedad. ¿Y qué haría usted Sí, ¿Qué haría doctora. usted desde ese cargo? ¿Qué haría yo? Sí, ¿qué haría para que todos los funcionarios puedan acceder al código, que es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Para poder establecer la comunicación. Es una preocupación porque yo suelo a veces dar el juicio oral en guaraní, pedirle a los miembros del Consejo de la Magistratura que introduzca como una exigencia el manejo de la lengua. Sí, hay una ley que la misma Constitución está diciendo. Y no puedo ser rechazado de repente cuando yo quiera hacer una locución en guaraní.
está consagrado por el principio constitucional. Entonces, exigirle a los miembros del Consejo de la Magistratura que sea un requisito para que uno integre la terna de postulantes, pero que sea real, que no sea que uno trae un cartón y demuestre que hizo el curso de guaraní y después a la hora de la verdad no pueda manejarse con la lengua. Entonces, tiene que haber personas especializadas también que le examinen al postulante en guaraní y pueda saber si realmente está preparada para poder tener una relación, y así como demuestra la doctora Paciello, pueda tener efecto positivo. Porque hablar en castellano a una persona que no entiende guaraní, ni siquiera está firmando, hace con el pulgar, no tiene sentido. Y es lo que usted demuestra, si es que se practica eso, no está bien. Y yo desde el Ministerio Público exigiría eso. Como fiscal general del Estado exigiría que las personas que van a trabajar conmigo estén preparadas para esos desafíos, porque realmente eso es un desafío. Gracias, doctora. El doctor Adrián Salas Coronel tiene la palabra. Muy buen día, doctora. Buen día, Su Excelencia. En su exposición mencionaba de que conformaría un equipo para la modificación del sistema penal, Sí. en especial del instituto denominado de una de las salidas alternativas en el proceso penal, que es el procedimiento abreviado. Sabemos de que en nuestro sistema penal tenemos algunos inconvenientes por el mal uso de repente de varias salidas alternativas. El instituto, como el criterio de oportunidad, que parecería sirve como una suerte de regalo para algunos que incurren en hechos punibles, suspensión condicional del procedimiento y el criterio, o sea, el procedimiento abreviado que si se establece una condena de hasta 2 años, conlleva la suspensión de la ejecución de la condena. Sí. No entendí bien el planteamiento, cómo iría dirigida esa modificación del sistema del procesal penal. Del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, y no tiene idea con relación a las otras salidas, si debería también sufrir modificaciones o solamente la intención suya, conforme a su experiencia como jueza de paz y fiscala. Ese es el aspecto más sensible, más vulnerable a su criterio, y reitero, las otras salidas también adolecen de algunos inconvenientes para que de repente las cárceles están hacinadas, ¿verdad? No, doctor. La suspensión condicional del procedimiento es una posibilidad, justamente, que como entendemos, esa institución le da la posibilidad al ciudadano de tener un beneficio sin ir a prisión. Se suspende el procedimiento y él realiza sus labores con ciertas restricciones que la misma ley establece, algunas reglas que tiene que cumplir. Sin embargo, no es tan drástico como el procedimiento abreviado. Y eso que usted señala que puede ser beneficiado también con la suspensión de la ejecución, eso no se da en todos los casos. Ya el doctor Sosa Centurión indicó el hacinamiento de las cárceles, y una de las causas es la aplicación del procedimiento abreviado, porque eso se puede aplicar hasta 5 años. Y no todas las veces se aplica hasta 2 años para que se le suspenda la condena. Y a veces se lo beneficia dependiendo también de quién es la persona procesada, se salva de prisión. ¿Quién es? Por eso la sensibilidad del operador de justicia, tanto del juez, en este caso de garantía, el que aplique, y del agente fiscal. A veces personas que aceptan, y los jueces penales de garantía están siempre preocupados por las publicaciones periodísticas. Una persona que comete un hecho punible de hasta 5 años no le da 2 años para que pueda suspenderse esa ejecución. Tiene que ir a cumplir pena carcelaria, tiene que ir a la prisión. Y ahí se van hacinando, pero el producto de esa sanción no va precedido de un análisis, de un debate, de la presentación de pruebas.
directamente acepta, porque también al defensor, muchas veces son defensores públicos, le conviene y le dice a su cliente, conviene que acepte, aceptar. Ellos a veces son reacios, yo me doy cuenta, a veces son reacios, se retuercen y dice, ¿cómo si yo no hice esto, yo voy a aceptar una condena de 3 o 4 años? Es ahí donde a mí me surge la preocupación. Y esa sentencia, esa condena debe ser dictada por un juez especializado en sentencia. No puede ser aplicado por un juez de garantía, dada la doctrina que rige nuestro proceso penal. Y así como en España, los procedimientos abreviados son aplicados por un juez de sentencia y son procesos rápidos. Se fija hoy un juicio oral para abreviado y en 1 o 2 horas ya se presentan todas las pruebas, se le escucha al procesado y se valora las pruebas por un juez. ¿Cómo el juez de garantía va a valorar pruebas si nuestro propio código dice que le está vedado valorar pruebas? ¿Y para qué sirven las pruebas? Para condenar o absolver. Y en este caso los jueces de garantías ni siquiera analizan ni valoran ni pueden valorar y están condenando. Esa es la preocupación que yo tengo desde hace muchos años y fue uno de los puntos que me indujo a presentarme a este cargo, por lo menos para expresar en forma pública. Y otros hechos también que me indujo a postularme para la Fiscalía General del Estado. Debemos cambiar y debemos hacer bien las cosas, de lo contrario estaremos siempre a la vista de las demás naciones como un país en estado irregular. No estamos haciendo bien, nosotros no estamos aplicando, tenemos una política criminal de Estado creíble. Entonces las instituciones no creen, los organismos internacionales nos exigen. Estamos en un mundo globalizado, no somos una aldea, no somos una isla en un mar, como ya lo señalara Roabasto en sus obras. Gracias, doctor. Sala, tiene la palabra el doctor Carlos Correa. Buenos días, doctora. Usted en su exposición manifestó que el Ministerio Público, a su parecer, tendría algunas falencias. Dentro de esas falencias, usted explicó que se estaría criminalizando las leyes. ¿Usted se refiere a los actuales procedimientos de pagarés civiles u otros documentos de cheques que se están imputando como estafa, o cuál sería? ¿Usted podría ampliar las falencias o la criminalización de las leyes que usted está diciendo que está ocurriendo en el Ministerio Público? Sí, doctor. Es uno de los puntos eso, y hechos que no deberían penalizarse atendiendo al principio del derecho penal, que es la última ratio, no se está aplicando en la práctica en el Paraguay. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que vivir de acuerdo a la situación que se va creando, a esta inseguridad, al clamor popular, y cualquier hecho que no esté dentro de ese sistema penal se está llevando a criminalizar, se está penalizando y se empiezan unas investigaciones que al final muchas veces vamos a juicio oral y nos sirve de que se haya pasado tantos procesos cuando son absueltos, porque ese principio debió regirse por el proceso civil. Sobre todo las llamadas estafas a través de cheques y pagares. Una de las falencias. Gracias, doctora. Con esto concluimos su exposición.